bendiga, hermanos y hermanas, jóvenes y niños que pudieran estar conectados. Les saludo con un abrazo hacia la distancia en el amor del Señor, a cada uno de ustedes. Tengo una palabra en mi corazón y que quiero compartir con ustedes. Les invito a que busquen en su Biblia Abdías capítulo 1. En realidad tiene un solo capítulo el libro. De un solo capítulo y 21 versículos. Así voy a darle lectura hasta el versículo 4. Dice así, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajeros ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Y he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, está abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila y aunque entres las estrellas, pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificado es nuestro Dios. Amén. Quiero compartir con ustedes, primero que nada, quién era Abdías, un profeta. No sé, traté de estudiar y analizar de quién se trataba Abdías. Y no hay mucha información respecto de él. Pero sí pude averiguar y encontré que Abdías tiene un significado maravilloso. El nombre Abdías tiene un significado maravilloso. Y este nombre dice que, Abdías tiene un significado que significa adorador de Jehová. Adorador de Jehová es el significado de Abdías. Un nombre maravilloso. Yo creo que entre todos nosotros hay muchos Abdías, hombres y mujeres que adoran al Señor. Somos la iglesia del Señor. Somos adoradores de nuestro Dios. Somos Abdías, en otras palabras. Ciertamente a lo mejor no le llegamos ni a los tobillos de este Abdías que leíamos, pero estamos siendo llamados a ser Abdías. O sea, estamos siendo llamados a ser adoradores. Amén. Adorar no significa, como bien usted lo sabe, cantar, levantar las manos. No solo eso significa adorar. Adorar es reconocer que Dios es Dios. A pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Amén. A pesar de tu circunstancia, a pesar de mi circunstancia, nosotros debemos seguir siendo hombres y mujeres adoradores. Amén. A lo mejor yo no conozco tu situación, estás pasando momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de problemas económicos, momentos de falta de trabajo, etcétera. Muchos problemas que pudieran estar surgiendo en tu vida o en mi vida. Pero a pesar de todo eso, Dios sigue siendo Dios. Amén. Y nosotros seguimos siendo adoradores. Amén. No importando la circunstancia que yo o tú pudieras tener, tenemos que seguir siendo adoradores. Fieles a nuestro Dios, porque Dios nos dará la salida en el tiempo de Él. Sí, Señor. Abdías fue, como dije, un profeta de Dios, que Dios le entregó una visión acerca de un pueblo, una visión de juicio. Este es un mensaje de juicio.
No a muchos les gustan los mensajes de juicio. Muchos enmudecen cuando hay juicio. Y es natural que así sea porque nos asusta que se nos hable de juicio. Edom, un juicio hacia un pueblo llamado Edom. Edom era un pueblo, la fundación, voy a tratar de explicarle en breves palabras quiénes eran los de Edom. Los de Edom eran descendientes de Esaú. Ustedes que son lectores de la palabra del Señor recordarán que en un tiempo atrás de lo que hemos leído en el Génesis, en otras palabras, capítulo 25, 23 más o menos, relata la palabra del Señor que Isaac y Rebeca, ellos Rebeca era estéril, mas Dios le concedió tener hijo. Y dentro del vientre de Rebeca venían 2 hijos, 2 varones. Y ahí mismo en el vientre de Rebeca, su padre Isaac, estas dos criaturas que se estaban formando en el vientre de su madre tenían una lucha continua, ¿verdad? Yo le recuerdo nada más porque yo sé que ustedes han leído esta historia. Cuando nace estos 2 bebés, por así decirlo, en el tiempo de su nacimiento, se formaron, crecieron, se hicieron hombres. Estoy hablando de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Como si usted lee en su casa en un tiempo con más tranquilidad, va a entender que Esaú era como el que era más, por así decirlo, el más bruto, el que salía, le gustaba la caza, salía a cazar, llegaba hediondo a no sé lo que cazaba. Lo importante es que, y Jacob todo lo contrario. Jacob estaba ahí en la casa, era más hogareño. Eran 2 personas muy diferentes, una del otro. Esaú venía él de muy lejos, en donde andaba cazando, y llegó con hambre a su casa. Y Jacob tenía un guisado, se veía, entiendo yo, hermoso, se veía atractivo, se veía para tomarlo y servírselo. Un plato de lenteja. Con el hambre que traía Esaú, le dijo a Jacob: Jacob, dame de ese plato de lenteja. Y Jacob actuó astutamente y le dijo, estoy siendo breve en la lectura, le dijo: te vendo el plato de lenteja. Jacob le dijo: dame tu primogenitura. Y Esaú, viendo lo que veía, porque Esaú no le interesó la bendición de Dios, no consideró a Dios, sino consideró lo que veía, algo material, algo que se podía servir. Y vendió su primogenitura por un plato de lenteja. De ahí en adelante, entre ellos siempre hubo un conflicto. Jacob representaba a Israel y Esaú Edom era descendiente de Esaú. Siempre hubo conflicto entre ellos. Y los de Edom, en ellos había un orgullo tremendo, porque el orgullo grande que ellos tenían era que vivían, por así decirlo, en las montañas, vivían en lugares altos, en ciudades impenetrables, producto de su geografía. Ni una nación podía atacarlos porque estaban protegidos, por así decirlo, de esa geografía, de esas montañas,
y ellos se sentían orgullosos y confiaban en eso, en las montañas que lo protegían y no confiaban en Dios. El pueblo de Israel, producto de que estaba pasando un momento difícil, producto de la corrección que Dios hacía hacia ellos, fueron atacados e invadidos, y Edom, que podía haber extendido en favor de Israel la mano para ayudarlo, hizo todo lo contrario, se unió a las naciones para destruir y exterminar al pueblo de Israel. Es por eso que Dios le lleva este mensaje de juicio. Es por eso que Dios le lleva este mensaje y le hace entender que fue muy malo lo que hicieron contra su pueblo. Abdías le lleva este mensaje y les dice que serán exterminados, aunque ellos estaban seguros de todo lo que ellos poseían, llámese armamento, llámese fortaleza dentro de la ciudad. En eso confiaban en él. Y eso lo arrastró toda esa confianza en lo material, lo arrastró desde Esaú, porque Esaú confió y miró lo material, el plato de lenteja. Y así, de tiempo en tiempo, todos los descendientes de Esaú llevaron esa misma línea, viendo lo material, viendo y confiando en lo que tenían, en lo que eran, en donde vivían. Esa era la confianza de Edom, de esta nación. Y en Dios ellos no confiaban ni esperaban nada. Dios, en su gran amor por su pueblo Israel, presentó estas palabras de profecía en juicio contra Edom. Y les dice, claro, si te remontares como el águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Pero antes, en el versículo 2 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Era una profecía que les llevaba y los llevaba al tiempo presente, aunque ellos todavía no habían sido invadidos, pero el Señor ya les decía, eres pequeño en el tiempo presente, eres pequeño y te he hecho una nación abatida en gran manera. O sea, aparentemente ellos se veían una nación fortalecida, una nación con un ejército bien formado y quizás con riquezas materiales, pero eso era la cáscara de Edom, porque el Señor conocía el interior de Edom y le hace entender que ellos ya están abatidos y le hace entender que ya ellos están en un gran problema. ¿Producto de qué? Producto del orgullo. El orgullo es algo muy malo para el ser humano. El orgullo lleva a las naciones a estar en guerra, a la familia en tener conflicto. El orgullo mata al ser humano. Como iglesia, no permitamos que el orgullo nos invada. No permitamos que el orgullo crezca en nosotros, porque nos va a destruir. En Proverbios 6:16 dice el Señor, 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas aborrece Jehová, y una de las, y aún abomina su alma, dice, el altivo de corazón. Proverbios 6 dice así, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, a los ojos altivos. El primero que está en la lista es el ojo altivo.
el ojo orgulloso, la persona que menosprecia a los demás. Así es. ¿Qué mensaje, qué te dice a ti el Señor? ¿Qué me dijo a mí el Señor? Que es importante que tú y yo nos preocupemos de vivir una vida sencilla, una vida humilde, y no tengamos que poner nuestra seguridad en nuestros bienes materiales que pudiéramos tener, que no tengamos que tener nuestra visión y nuestra fortaleza en la casa que pudiera tener, en el vehículo que pudiera tener, en el trabajo que pudiera tener, en la profesión que pudiera tener, porque esos son bienes materiales que pasan, esos son bienes materiales que son falibles, se terminan. Más el que espera en Jehová, el que pone su confianza en el Señor, ese permanece y va a permanecer para siempre. Amén. No pongamos como hijos de Dios nuestra mirada y nuestra fortaleza y nuestra esperanza en los bienes materiales, porque así como vienen, se van. Amén. Así como están, se desaparecen en el momento que menos lo esperamos. Qué importante que como iglesia del Señor no seamos como ese pueblo de Edom que puso su mirada en las cosas materiales, se afirmó y se fortaleció en donde ellos estaban fundados, que era material. Muchas naciones en estos tiempos han sacado a Dios de los colegios, han sacado a Dios de los gobiernos, han sacado a Dios de las iglesias incluso. E incluso nuestra nación misma, si el Señor no lo permita, pero existe la posibilidad de que un día se nos prohíba a nosotros predicar el evangelio. Existe la posibilidad de que un día se nos diga, ya no prediquen más, ya no hablen más de esto, de la buena nueva de salvación. No queremos escuchar que existe la posibilidad que muy pronto suceda todo esto, que es la persecución de la iglesia. El pueblo de Dios, esta nación, el pueblo de Dios en este tiempo fue perseguido en el tiempo de Abdías, y lo persiguieron y lo destruyeron en parte al pueblo de Dios. Nosotros en la actualidad somos el pueblo de Dios. Quizás por décadas, por tiempo hemos sido abatidos, hemos sido perseguidos. Es más, en estos tiempos, sobre todo, ha habido maliciosamente el enemigo ha querido destruirnos a través de esta misma situación de la pandemia, de las nuevas leyes que han sacado. De esa forma nos están persiguiendo. De esta forma nos están queriendo destruir. Pero yo te animo en esta hora, querida iglesia, yo te animo, pueblo de Dios, a que tú te tomes de la mano del Señor, independiente de la situación que estemos pasando, independiente de la lucha que tengamos, sepamos tomarnos de la mano del Señor para que en los momentos malos podamos continuar fieles al Señor, firmes en el Señor, porque la lucha viene, porque la dificultad viene, pero el Hijo de Dios que está fundado en la roca, que es inamovible, que es Jesucristo el Señor, no será conmovido, no será movido. Yo te animo y te aliento a que te tomes de la mano del Señor, porque vienen tiempos difíciles para mí y para ti, iglesia. Viene el momento en donde el enemigo se va a querer levantar con fuerza para querer destruirnos. Pero somos un remanente, no somos grandes multitudes. El Señor no vino ni busca grandes multitudes, busca corazones como Abdías, adoradores. Hombres fieles a Él, fieles a su palabra, que no trancen la palabra del Señor, que no la adulteren, sino la prediquen como está. Si es juicio, juicio se predica. Si es advertencia, advertencia se predica. Si es pecado, el pecado se predica para arrepentimiento.
El enemigo va a querer de una u otra manera, va a querer derribarnos. Así es. Pero así como este pueblo tuvo justicia de parte de Dios, el pueblo de Israel tuvo justicia, hizo justicia a los opresores que en ese tiempo vieron que fue el pueblo de Edom. Así un día el Señor nos dará la victoria. Ciertamente la victoria la dio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por esa victoria maravillosa. Pero la lucha está continua sobre nosotros y a veces, producto de la lucha, nosotros nos vemos abatidos, nos vemos cansados, ya no queremos seguir más. Pero lejos del Señor no somos nada. En la lucha y en la prueba, tú y yo debemos seguir caminando. Vendrá el enemigo, se levantarán ejércitos contra nosotros, pero confiado en el Señor, tendremos la victoria. Cristo viene, nuestro Señor Jesucristo viene. Por eso el enemigo se está levantando con fuerza contra nosotros, el pueblo de Dios. Y la palabra del Señor nos advierte que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Que no sea usted, que no sea yo aquellos que apostatan de la fe, sino podamos caminar y perseverar a pesar de los tiempos difíciles. El pueblo de Dios recibió la bendición. El pueblo de Edom fue destruido y desapareció como nación. Mas el pueblo de Dios que estaba siendo abatido surgió y es más, tomó posesión de esa misma territorio. El pueblo de Dios fue grande después de esto. Así nosotros, si confiamos en el Señor y no en las cosas materiales que pudiéramos tener, vamos a ser grandes un día cuando entremos a la estatura de un varón perfecto, cuando el Señor venga por nosotros, cuando suene la final trompeta, que muy pronto va a sonar, hermano, muy pronto esa trompeta va a sonar, créelo, no te desanimes, siga adelante. Si el Señor te ha puesto como una atalaya, cumple la función de atalaya. Si el Señor te ha puesto como un guerrero, cumple la función de guerrero. Debemos luchar y debemos continuar esta pelea, porque el que lleva la comandancia, el que va peleando delante de nosotros es Jesucristo, el Señor. No son nuestras fuerzas, la fuerza del Señor en nosotros. No te desanimes, iglesia, no te desanimes por lo que ves a través de la televisión, cómo sacan leyes que atentan contra la palabra del Señor, cómo el odio, la violencia crece cada día más. No te desalientes, el Señor tiene el control de todo. El Señor no está lejos de lo que está sucediendo. Él tiene muy en control la situación. No creas que el Señor está lejos de ti. El Señor te va a usar. Si tú te dispones en la mano del Señor, el Señor te va a usar. No te dejes estar. Búscale en ayuno, en oración, que es el mandato del Señor. Bendito es el Señor. Al leer el libro de Abdías veo al final, porque como dije son 21 versículos, veo cómo el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. En cambio, el pueblo que se levantó contra el pueblo de Israel fue exterminado. Fue enjuiciado y fue exterminado. Bendito es el Señor. Alabado nuestro Dios. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está la vida de tu familia, de tus hijos? Muchas veces yo en mi tiempo dentro del Evangelio he visto cómo hombres y mujeres que han tenido familia, han tenido hijos y le han dado la educación, han llegado a ser grandes profesionales y han puesto su mirada en su educación y han puesto su mirada en sus posiciones materiales y se han apartado del Señor. Hermano querido, es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos para que, aunque tengan muchos bienes materiales, aunque tengan mucha educación, nunca jamás se aparten de los caminos del Señor y todo lo que pudieran llegar a tener, pongan al Señor en alto. Gracias a mi Dios que me bendice y soy un administrador de los bienes materiales, pero nada de lo que podamos tener en esta tierra nos pertenece, porque aquí estamos solo de paso. Bendito es el Señor. Si el pueblo de Israel sufrió diversas circunstancias, fue una forma de que Dios por amor corrigió a su pueblo. Por amor lo trató de
a encaminar en la verdad de la palabra. El Señor nos ama y muchas veces pasamos situaciones difíciles y creemos que ya no hay esperanza para nosotros, pero muchas veces las circunstancias que estamos pasando es producto de que el Señor algo quiere enseñarnos, algo quiere darnos, algo quiere que usted se afirme y no ponga su mirada en lo material como lo hizo el pueblo de Edom. La bendición del Señor está para usted y está para mí si nos tomamos de la mano del Señor. Este ha sido la pequeña reflexión de la palabra de Dios, queridos hermanos, y que el Señor les bendiga. La paz del Señor sea en vuestro corazón y me alegro mucho de haberles visto pequeñas caritas ahí en la pantalla. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiga a nuestro hermano Javier. No se le notó nada de nervioso a nuestro hermano. Predicó la palabra, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude a nosotros a ponerla por obra, la palabra que en esta mañana fue predicada, ¿cierto? Para que cada día, ¿cierto? Podamos sustentarnos a través de la palabra, a través de la fe, ¿cierto? Que el Señor cada día nos ofrece, ¿cierto? Y nos da a través de ella.